Güey, literal, tú tienes ahí una calavera de Shrek y no mames. ¿En dónde carajos tengo una calavera? Hola, profe. ¡Ay, profe! ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Yo lo Buenos días, profe. ¿Cómo me le va? Buenas. Hola, Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ¿Cómo me les va? Bueno, Bien, buenos ahí vamos, días. ahí vamos. Bien, tenemos, Buenos días, profe. buenos días, tenemos 19 personas. Vale, vamos a esperar unos segunditos para ver si se conecta más gente. Les tengo pues buenas noticias y es que hoy vamos a ver de las 6 distribuciones la más fácil. Es la más fácil, ¿sí? Por lo tanto, digamos que la explicación se va a dar como en 15, 20 minutos máximo y el resto es para poder hacer ejercicios que son muy sencillos de entender. Créanme que es la distribución mucho más sencilla de todas las 6. O sea que hoy vamos a ver la que se conoce como distribución geométrica y nos faltaría ver la próxima semana la hipergeométrica y dentro de 15 la, la de Poisson. Se llama la de Poisson o la de Poisson. Entonces, para que por favor digamos que tengamos en cuenta dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y pues nada, eh, recordarles que hoy es una clase muy sencilla, lo que se va a explicar es muy fácil, entonces para que sea como un plus para ustedes que en cuanto se pregunte la distribución geométrica, pues para ustedes sea mucho más, eh, más factible de poder tener esos puntos bien. ¿Listo? Entonces, Profe, la geométrica que acaso no era la que decía que la vez pasada que si Cristiano Ronaldo metía tal gol en el primero, fallaba el segundo y tercero, metía en el cuarto y fallaba el quinto y sexto, ¿no? más o menos lo que pasa es que aquí nos vamos a centrar es en el primer éxito. ¿En qué experimento se genera el primer éxito? Y ahí es donde va a estar la clave de todo. ¿En dónde vamos a tener nuestro primer éxito? Entonces ahí, por ejemplo, adentrándonos en el ejercicio de Cristiano Ronaldo, entonces él empieza a patear. Como él tiene una efectividad muy grande, entonces posiblemente su primer éxito sea en el primer penal, ¿no? Pero pues eso depende de cómo se generen los parámetros y la naturaleza de la distribución. Entonces, vamos a iniciar rápidamente nuestra clase de hoy. ¿Tienen la visibilidad de la clase? sí, señor. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando, hoy vamos a ver lo que se conoce como la distribución geométrica. La distribución geométrica, ¿vale? ¿Cómo reconocer paramétricamente la distribución geométrica? Ahorita nos vamos a dar cuenta que se parece mucho a la distribución binomial, sin embargo, va a haber una pequeña diferencia con el experimento número n. ¿Listo? El experimento número n. Entonces ahí vamos a encontrar también ciertas palabras claves para poder reconocer rápidamente la distribución geométrica. Vale, cuidado. Nuestro propósito es reconocer paramétricamente las variables con distribución geométrica a partir de la naturaleza de los experimentos aleatorios de éxito y fracaso. Otra vez estamos hablando de experimentos tipo... ¿De qué tipo son estos experimentos? Los que tienen resultado de éxito y fracaso. ¿Cómo se conocen? Bernoulli, Bernoulli. experimentos de Bernoulli. Son experimentos de Bernoulli porque solo tienen dos posibles resultados que son éxito o fracaso, con un número no fijo de los mismos. Ojo, porque aquí ya nos hablan de que hay un número no fijo de experimentos, o sea que el n va a variar, el número n va a variar, ¿listo? Con el fin de calcular la probabilidad de, y aquí es donde vienen las palabras claves, la probabilidad de un primer éxito, ojo, un primer éxito en el experimento número n. ¿Listo? Un primer éxito. Eso nos está abriendo las puertas a que existen algún tipo de experimentos en donde siempre iniciamos con fallo, 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 fracaso, 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 y en algún momento obtenemos nuestro primer éxito, ¿sí? Y pues la idea es encontrar la probabilidad de que esto ocurra cuando el primer éxito es el experimento número X, ¿sí? O en este caso el n está variando, por lo tanto
como el n varía, como el n es fijo, lo vamos a trabajar como x, porque es la variable, ¿no? Es la variable aleatoria. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Algo muy sencillo. Voy a... y espérenme que qué pasó con las herramientas. Aquí están. Voy a mostrarles cuáles serían los parámetros o la naturaleza de la distribución geométrica. Vea que aquí nos va a hablar acerca de... esperen un momento. Voy a cambiarme aquí el micrófono de posición. Listo, ahora sí. ¿Cuáles serían los parámetros que me definen la distribución geométrica? Entonces, estas tres condiciones que vamos a leer ahorita pareciese que fuese una distribución binomial. O sea que usted ya debe estar relacionado con estas tres condiciones. A ver lo que dice. Distribución geométrica. Cuando en una sucesión de pruebas o pruebas repetidas queremos saber el número de la prueba, ojo, queremos saber el número de la prueba en el que ocurre el primer éxito. En el que ocurre el primer éxito si se cumple ¿qué? Entonces aquí vuelve y sale las mismas palabras claves. El número de la prueba que ocurre el primer éxito si se cumple ¿qué? Primero, existen solamente dos resultados posibles en cada ensayo, llamados arbitrariamente éxito y fracaso, o sea, estamos hablando que son ensayos de tipo Bernoulli, algo que mantenía la binomial, ¿no? 2. La probabilidad de un éxito representada por P permanece constante en todos los intentos, o sea que aquí volvemos a hablar de que P es la probabilidad de éxito, o sea que ¿con qué letra se conocía el fracaso? Con Q, ¿cierto? Con Q. Y pues ustedes sabían que P más Q tiene que dar 1, ¿no? Porque solo son los únicos dos posibilidades de resultado. Entonces la probabilidad de éxito representado por P permanece constante en todos los intentos. O sea, así cambiemos de ensayo, la probabilidad P nunca va a cambiar. La probabilidad de éxito nunca va a cambiar. Y la última condición es que todos los n intentos repetidos son independientes. O sea, exactamente lo mismo que trabajábamos en la binomial. Experimentos independientes, experimentos donde el éxito vale P y experimentos donde solo hay dos posibles resultados que son éxito y fracaso. Aquí es donde viene la diferencia, aquí es donde está la diferencia. Vea lo que dice: se cumplen las mismas suposiciones de la distribución binomial excepto que n no es fijo. Entonces, como el n no es fijo, acuérdense por ejemplo en los ejercicios que ya habíamos hecho de binomial. Entonces, de los próximos 5 nacimientos, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean prematuros? Entonces ahí ya le definían el n porque eran 5 nacimientos. Entonces el n era 5, pero era fijo, ¿sí? El n era fijo. Por ejemplo, lo de Cristiano Ronaldo. Entonces él pateaba 6 penales, o sea, los próximos 6 penales. Pues el n era fijo porque el n era 6. En cambio acá, en esta distribución geométrica, el n no va a ser fijo. El n no va a ser fijo porque el n, en este caso, va a tomar la connotación de x, o sea, de variable aleatoria. ¿Listo? De variable aleatoria. Entonces, voy a mostrarles rápidamente cuál es la fórmula. La fórmula es muy sencilla, vea. La probabilidad de obtener, ojo, aquí sería la probabilidad de obtener el primer éxito en el ensayo número K. Ojo, aquí esto se leería así: la probabilidad de obtener el primer éxito en el ensayo número K es igual a 1 menos P elevado a la K menos 1 por P. 1 menos P elevado a la K menos 1 por P. Y todo el mundo ya debe saber que ¿quién es 1 menos P? ¿Quién es 1 menos P? Q. Correcto. O sea que esta ecuación se puede trabajar también como Q elevado a la K, y acuérdense que ya el K, o en el ensayo K o en el ensayo X, porque en este caso estamos hablando de la posición del ensayo en donde obtenemos el primer éxito, entonces podríamos trabajarlo como K o como X, ¿sí? Entonces sería Q elevado a la X menos 1 por P. Como ustedes se sientan más cómodo, ¿no? Si trabajando con 1 menos P o trabajando con Q. Pues igual ustedes saben que 1 menos P es lo mismo que Q, ¿no? Usted ya debe saber que 1 menos P es lo mismo que Q. Entonces, como usted se sienta más a gusto. Es decir que para poder solucionar un ejercicio de este tipo solo debemos definir dos cosas. Las dos cosas es saber quién es P y quién es X. O sea, el número de ensayo donde nosotros queremos nuestro primer éxito. Bien, y pues más adelante nos vamos a
adentrar en estos dos conceptos, que es cómo calcular la esperanza de una distribución geométrica. Aquí ya les doy directamente la fórmula. La esperanza para una distribución geométrica es 1 dividido p. Ahorita vamos a entrar en detalle de qué significa esto. Y la varianza es 1 menos p sobre p cuadrado. Las demostraciones, acuérdense que las demostraciones son un poco largas, entonces la idea es que usted, dejo esas demostraciones al lector y de manera, por decirlo así, como, no obligatoria, el que quiera buscar la demostración, entenderla y quiera de pronto explicarla, sacamos un tiempito y ahí tendría una nota extra. Pero el que quiera, ¿no? Obviamente yo les digo que estas demostraciones son un poco largas, no son fáciles de entender, pero el que puede, pues puede, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hacer un ejercicio para poder entender esta vaina. A ver cómo es que se aplica. Todo el mundo ya debe estar familiarizado con el lanzamiento de dados, ¿no? Entonces vamos a lanzar 2 dados. Y vamos a sacar nuestro espacio muestral, o sea, cuáles son los posibles resultados cuando lanzamos 2 dados, cuando sumamos los dos puntajes, ¿listo? Entonces, el espacio muestral, ¿de dónde a dónde sería? De 2 a 12. De 2 a 12. De 2 a 12, perfecto. 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al número 12. Muy bien, perfecto. Ahora, yo me imagino que ustedes también deben estar en la posibilidad o en la capacidad de decirme, por ejemplo, cuál es la probabilidad de obtener un 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 8? Entonces, todos deben saber que la cantidad total de posibilidades son, como el primer dado tiene 6 posibilidades y el segundo dado 6 posibilidades, o sea que 6 por 6, 36 serían todas las posibilidades completas. Pero ¿cuáles de esas 36 dan 8 como resultado? 5 y 3, 3 y 5, 4 y 4, 6 y 2, 2 y 6, ahí van 6. Ya creo, ¿no? 6 6 y 2, 6 y 2. 6 y 2, 2 y 6. ¿Sí? ¿Cuál otra? Yo me acuerdo, 4, 7 y 1. 7 y 1 y 1 y 5. ¿Cómo? El dado tiene 6 caras. 7 no puede sacar 7. Mentiras. O sea que son Siete estas no nomás, tiene. ¿cierto? Son estas No, nomás. sí, 5. Listo. 5 sobre 30. 5 sobre 36 es la probabilidad de obtener un 8. Ok, entonces ya tenemos claro que la probabilidad de obtener un 8 es 5 de 36. Bien, ahora voy a hacer una pregunta puntual. Vale, cuidado. Bueno. Vale, cuidado. Se lanzan 2 dados y se define la variable aleatoria X como el puntaje sumando los 2 dados, ¿cierto? Bien, la pregunta va a ser mucho más puntual. A ver, vale, cuidado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 8 por primera vez en el cuarto lanzamiento? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 8 por primera vez en el cuarto lanzamiento? Entonces espero que se entienda qué es lo que se está preguntando. A ver, entonces nosotros empezamos a lanzar los dados, ¿no? Entonces tenemos lanzamiento 1, lanzamiento 2, lanzamiento 3, lanzamiento 4, lanzamiento 5 y de ahí para allá, ¿no? Pero entonces nos están preguntando que ¿cuál es la probabilidad de obtener 8 en el cuarto lanzamiento por primera vez? Entonces, en el primer lanzamiento, por ejemplo, sacamos 11. En el segundo lanzamiento 4. sacamos 7. En el tercer lanzamiento sacamos, por ejemplo, 4. Bueno, 4. En el cuarto lanzamiento, entonces aquí es donde dice, bueno, necesitamos sacar un 8 en el cuarto lanzamiento, pero vea, por primera vez, ¿sí? Por primera vez. Entonces, esa es la idea, calcular esta probabilidad, o sea, que suceda esto, que por primera vez salga 8 en el cuarto lanzamiento. Entonces, ya de ahí en adelante, pues digamos que la variable pierde sentido porque ya estamos hablando desde que por primera vez salga en el cuarto lanzamiento. Entonces, póngale cuidado. La pregunta se centra en obtener 8. O sea que nuestro P debe ser la probabilidad de obtener 8. O sea, la probabilidad de éxito.
En este caso, ¿cuál es la probabilidad? Ya la habíamos calculado, ¿cuánto era? 5 sobre 36. 5 sobre 36, perfecto. Esa es la probabilidad de obtener 8. Ahora, el otro parámetro que debemos tener claro es quién es X. ¿Quién es X? En este caso, Cuatro. X exactamente es el número del lanzamiento en donde queremos obtener nuestro primer 8. En este caso, X es 4. ¿Listo? Y ya podría aplicar usted la fórmula, vea, la fórmula 1 menos P elevado a la X menos 1, bueno, acuérdese que puede ser K menos 1 o X menos 1 por P. Pero si usted se siente más a gusto con el Q, entonces tiene que calcular el Q. Si P es 5 El sobre... Q es Si el Q, 31 sobre 36. correcto. Entonces, si P es 5 sobre 36, entonces el Q es el resto, lo que le hace falta para llegar a 36 sobre 36, o sea que en este caso es 31 sobre 36. Y pues usted puede interpretar este 31 sobre 36 como la probabilidad de no obtener 8, ¿sí o no? Esta es la probabilidad de obtener 8, éxito, y la probabilidad de no obtener 8, que es el fracaso, 31 sobre 36. ¿Listo? Y ya sería es aplicar la fórmula. Entonces póngale cuidado. Uno colocaría acá como la probabilidad, ojo, de obtener 8, la probabilidad de obtener 8 por primera vez en nuestro cuarto lanzamiento sería, ojo acá, Q elevado a la X menos 1 por P. ¿Quién es Q? Entonces, 31 sobre 36 elevado a la X menos 1, o sea, elevado a la 4 menos 1 por P. Y P ya lo tiene acá, vea, 5 sobre 36. Y con esa simple operación encontramos la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 8 por primera vez en el cuarto lanzamiento? ¿Cuánto les daría? 0,08. 0,088. 0,88. Ok, acuérdense que acá se aplica la fórmula como x menos 1, o sea que esto se podría volver a escribir como 31 36avos elevado a la 3 por 5 sobre 36 sobre 5, por 5 sobre 36, y esto nos daría 0,088. En porcentaje, ¿cuánto sería? 8,86%, bueno, 8,8%. 8,8%, 8,86 con otro decimal, 8,8%, perfecto. Entonces ya estaríamos listos para poder dar nuestra respuesta redactada. La respuesta redactada la voy a colocar por primera y única vez, para que ustedes ya después puedan hacer sus propias respuestas redactadas. A ver, póngale cuidado. La respuesta redactada diría algo así como la probabilidad de sacar o obtener 8 por primera vez en el cuarto lanzamiento es del 8,8%. Es del 8,8%. Y listo. Profe, o sea que los ejercicios que coloqué de esto, distribución geométrica, siempre van a decir que cuál es la probabilidad de sacar, digamos, no sé, un penalti, o lo que habla con Cristian, de obtener un penalti en el cuarto tiro, ¿sí? Y No. eso ya se sabe que es geométrico, ¿no? O sea, no siempre va a ser en el cuarto lanzamiento o en el cuarto ensayo. Ah, X no, puede sí, variar. claro, es Sí, un sí. ejemplo. Ah, sí, sí, es un ejemplo. Entonces, la idea es que... Las binomiales no. ¿Cómo, perdón? Las binomiales no, las binomiales solo le va a decir cuál es la probabilidad de obtener Tantos de dos tantos. tiros. Ya. Correcto, tantos de tantos, sí, correcto. En cambio, acá sí nos están diciendo cuál es la probabilidad de obtener en el cuarto lanzamiento el primer 8. Entonces, vea que acá voy a encerrar las palabras claves, vea. Por primera vez. Por primera vez. Eso es la palabra clave para que usted pueda reconocer que esto se hace por distribución geométrica. ¿Listo? Bien. Ahora, esta sería la respuesta en contexto, ¿no? La probabilidad de sacar 8 por primera vez en el cuarto lanzamiento es del 8,8%. Voy a mostrarles qué significa la esperanza dentro de este contexto. Ojo, aquí no están preguntando esperanza ni nada, pero yo la quiero calcular. Póngale cuidado. Profe, Sí, señor. una pregunta rápida. En el taller tocaba redactar la respuesta, ¿cierto? Claro, sí, señor. Ah, listo, gracias. Vale. Entonces, la esperanza nos dicen que es 1 sobre P. Entonces vamos a calcular cuánto vale la esperanza acá.
Entonces si es 1 sobre P, entonces sería 1 sobre 5/36, ¿no? 1 sobre 5/36. Vamos a calcular esto aquí con la calculadora. Ah, vea, ya lo tenía ahí. Pero bueno, 1 dividido 5/36. Entonces eso nos da, sacando el decimal, 7.2. Entonces eso nos da 7.2. Ojo, este ejercicio lo estoy explicando yo y por eso es que necesito que presten atención. ¿Qué significa este 7.2 en contexto? En el contexto. Acuérdense que esta esperanza no tiene nada que ver con la pregunta. Simplemente tiene que ver es con el contexto de la variable. O sea, hablas de lo inicial. Se lanzan dos dados y define la variable aleatoria x como el puntaje sumado a los dos, sumando los dos dados. Pero como estamos hablando de que esto tiene una distribución geométrica, esta esperanza le va a significar lo siguiente. Póngale cuidado y espero que escuchen bien porque no lo voy a escribir. Este 7.2 significa que en promedio, ojo, en promedio hay que hacer entre 7 y 8 lanzamientos. Escuche bien, en promedio hay que hacer entre 7 y 8 lanzamientos para obtener por primera vez un 8. ¿Listo? Eso significa el 7,2. O sea que en promedio hay que hacer entre 7 y 8 lanzamientos para poder obtener nuestro primer 8. ¿Listo? Nuestro primer 8. Por eso es que la probabilidad de obtener 8 en el cuarto lanzamiento es muy pequeña, ¿no? Del 8,8%. Del 8,8%. ¿Listo? Espero que se haya entendido cómo se genera los parámetros, cómo se cambian los parámetros, cómo se calcula y cómo se redacta la respuesta. Ahorita vamos a entrar en detalle en la esperanza con cada uno de los ejemplos que les tengo preparados para hoy. Vea que creo que es sencillo. La función de 1 menos P elevado a la K menos 1. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Yo puedo más bien, en vez de solucionarlo así como dijo con la Q, yo puedo utilizar esa primera fórmula de Claro. 1 menos P, Claro. Q, menos 1 por P. O sea, eso depende cómo usted se sienta más cómodo, si con esto o con esto. Como usted se sienta más cómodo. No, acá de dar cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Es que es lo mismo. Por eso es que les comento que como usted se sienta más cómodo, si puede calcular el Q rápidamente, pues aplique esta. Si no, entonces con el 1 menos P también la puede calcular esa probabilidad. Listo, vamos a hacer los siguientes ejemplos que les tengo preparados. Voy a cambiar de posición estos dos un momentico. Vamos a colocar este de primeras y vamos a trabajarlo. A ver, vale, cuidado al siguiente ejemplo. Dice, en un proceso de manufactura se sabe que la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es del 2%. En un proceso de manufactura se sabe que la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es del 2%. La pregunta viene acá. ¿Cuál es la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? Entonces vea, vuelve y juega. Otra vez sale la palabra clave, vea. ¿Cuál es la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? Otra vez, Profe. vea. Sí, señor. Si en vez de ser primera fuera segunda, cambiaría totalmente Claro. el proceso. Claro, sí, señor. Cambiaría completamente el proceso. Porque eso nos abre las puertas a que la primera defectuosa tuvo que haber salido en las primeras 7 piezas. En algún momento de las primeras 7 piezas, ¿no? 4, 5, 6, 7. Porque si aquí hablamos de que la octava pieza sea defectuosa, la segunda defectuosa significa que en algún momento ya tuvo que haber salido la primera. Entonces ahí sí ya cambia completamente la connotación y la variable ya cambiaría de naturaleza. La geométrica siempre habla de la primera vez, del primer éxito de obtener algo. ¿Listo? Bien, entonces, en este caso, ojo que la pregunta se centra en defectuosa, ¿no? La primera defectuosa. Entonces, como la pregunta se centra en lo defectuoso, entonces para nosotros el éxito va a ser que salga defectuosa, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser P? ¿Todos? No, 0,2, 0,2, Tampoco. 0,02. 0,02. Ojo, 0,02, porque aquí vamos a trabajar la probabilidad en decimal. ¿Listo? En decimal. Entonces, la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es del 0,02, que es lo mismo que el 2%, ¿no? Acuérdese que el 2% es el 0,02. Bien,
Yo me siento más conforme con el Q. Entonces, para trabajar con el Q, a ver, ¿cuánto vale entonces Q? 98. 0,98. 0,98, perfecto. 0,98 que corresponde al 98%. Efectivamente esto tiene sentido, ¿no? El 2% es la probabilidad de obtener una defectuosa, o sea que el 98% es la probabilidad de obtener una pieza en perfectas condiciones, ¿no? Bien, y acá debemos definir también el X. Ojo, el X. Aquí, ¿quién sería el X? 8. 8, correcto. 8. ¿Por qué X es 8? Porque ahí es donde queremos que suceda el primer éxito. O sea, ahí es donde queremos que suceda la primera pieza defectuosa, que es la octava sea la primera defectuosa. ¿Listo? Entonces ya tenemos definido quién es P, quién es Q, quién es X, o sea que ya podríamos aplicar la probabilidad. Vean. Entonces la probabilidad de obtener nuestra primera pieza defectuosa, en la octava inspección sería, a ver, ¿quién me puede ayudar con la fórmula? Yo, Ramiro, 0,98 elevado a la 8 menos 1 Sí, por 0,02%. no, 0,02, nada más, 0,02, porque una cosa es el 2% y otra cosa es 0,02 en probabilidad, ¿listo? Entonces sería solo 0,02. Bien, efectivamente esa sería la fórmula, y aquí entonces usted podría darle sentido con que esto quedaría 0,98 elevado a la 7 por 0,02. ¿Listo? Bien, ¿cuánto le dio eso? 0,097. 0,0 ¿qué? 17. 0,017. Ok. O sea que eso en porcentaje, ¿cuánto sería? 1,7. 1,7%. 1,7%. Ok. Bien. Apellido. Apellido. ¿De quién? ¿Quién? Herrera. Herrera. A ver, Herrera. Cuénteme cómo quedaría la respuesta redactada. La respuesta redactada. Sí, señor. Entonces sería la probabilidad de que la octava pieza sea la primera defectuosa es del 1,7%. Perfecto. No lo puedo haber dicho mejor. Eso sería la respuesta redactada. La probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa es del 1,7%. Todo está encaminado a que sea la primera pieza defectuosa. ¿Listo? La primera pieza defectuosa. Y ahí ya tendríamos nuestra respuesta redactada. Ojo que también hay que hacer hincapié en que debe ser la octava pieza, ¿no? No cualquier pieza. Ni la novena, ni la séptima, ni la sexta. No, tiene que ser la octava pieza. ¿Vale? Entonces ahí ya tendríamos nuestra respuesta redactada, que sería la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa es del 1,7%. Listo, muy sencillo, ¿no? Muy simple. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. A ver, dice: si la probabilidad de que un tirador experto dé en el blanco es del 95%, o sea, vea que efectividad del 95%, ¿cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo? ¿Cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo? Vea, otra vez, vea las palabras clave. Primera vez. ¿Cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo? Bien, la pregunta, ojo que la pregunta está centrada en fallar. La pregunta está centrada en fallar y aquí nos dan una probabilidad. A ver, ¿cuál es la probabilidad de éxito entonces? 0,05%. Sí, señor. 0,05. Ahí habló, ¿qué? ¿Cabezas? Moreno. Moreno. Espera un momento. Moreno. Aquí está. Efectivamente, había hablado Ramírez, había hablado Herrera. Por ahí escuché a Ruiz. ¿Dónde está Ruiz? Y también escuché para Yepes. Y a Peláez. Y bueno, Cabezas también. Listo. Bien, efectivamente, entonces aquí nuestro éxito, o sea, es algo contradictorio, ¿no? Pero nuestra probabilidad de éxito es el fallo, ¿no? Es el fallo porque la pregunta está centrada en el fallo. O sea que aquí P sería la probabilidad de fallar, que en este caso sería el resto al 95%, que sería el 0,05. O sea que, ¿quién sería nuestro Q? 0,95. 0,95. 0,95. Muy bien.
Y aquí, pregunta importantísima, a ver, ¿quién es X? 15. 15. 15, correcto. X es 15 porque queremos nuestro primer éxito, en este caso en contexto es nuestro primer fallo, en el 15avo disparo, ¿no? En el 15avo disparo. Y listo, vea lo sencillo. Ya tengo la ecuación. Señor Tibadusa, cuéntame cuál es la ecuación, a ver. Sería P, entre paréntesis, X es igual a 15, Espera, es igual a Aquí, sí. 0,05 elevado a la 14 por... No, ahí Sí, no. porque sería X menos la pulida, ¿no? 0,95 elevado a la 15 Sí, menos. acuérdate que aquí va primero Q, ¿no? Q elevado a la X menos 1. O sea, 0, Es que pues yo ya lo había restado de una vez, profe. Ah, no, pero lo que... espérame a ver. ¿Tú colocaste 1 menos 0,05 o 0,05 directamente? ¿Cómo así, profe? Pero ya me perdí. Lo que pasa es que la No. fórmula... Mira que La P y Mira, lo que pasa es que la fórmula dice Q elevado a la X menos 1 por P. Y mira quién es nuestro Q acá. ¿Ves? Nuestro Q es Ah, sí, sí. ¿sí? 0,95. O sea que quedaría 0,95 elevado a la ¿qué? A la 15 menos 1 A la 15 menos 1. Para 14 para ser más Uy, rápido. por 0,05. Yo había dicho eso, no entiendo qué fue lo que dije mal, profe. Que dijiste acá 0,05. Ah, ok, ya. ¿Sí? Aquí. Ya le tengo el resultado, profe. Listo. Espérame. 0,95 elevado a la 14 entonces quedaría por 0,05. Ok, ¿cuánto nos da eso ahora sí? 0,024 que equivale al 2,4%. Que De que equivale falle por al 2,4%. primera vez 15 intentos. 15 intento. Ok, y pues ya digamos que tenemos una certeza de nuestra respuesta redactada, que es exactamente lo que dijo el señor Ramírez, que es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º intento es del 2,4%. Es del 2,4%. Entonces digamos que hay que ser muy concisos con esa respuesta, pero sin olvidar, sí señor. No en todas hay que sacarle la esperanza matemática. Ahorita cuando terminemos todos vamos a calcularle a cada uno la esperanza, ¿vale? Ah, listo, ok. Pero, o sea, en los ejercicios que usted nos coloque, solo es si usted nos dice o le colocamos en todos. Sí, por ejemplo acá solo la pregunta es cuál es la probabilidad y ya la obtuvimos, o sea que el ejercicio ya terminó. Pero si de pronto tiene otro puntico que diga, calcule la esperanza y redacte su significado, ahí sí ya toca hacerlo. ¿Listo? Bueno. Listo, profe, gracias. Entonces, la respuesta redactada ustedes ya la deben tener. Entonces la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo es del 2,4%. Bien, vamos con el último y pasamos a lo de la esperanza. Rápidamente, a ver, dice: una central telefónica de una empresa está permanentemente ocupada. Si la probabilidad de lograr hacer una llamada en los momentos de mayor congestión es del 6%, calcule la probabilidad de que se tengan que hacer 10 intentos para lograr comunicarse. Si la probabilidad de lograr hacer una llamada en los momentos de mayor congestión es del 6%, calcule la probabilidad de que tenga que hacer 10 intentos para lograr comunicarse. Ojo que este ejercicio no es explícito con las palabras claves, ¿no? No es explícito con la primera vez, pero se entiende, ¿no? Se entiende que yo tengo que llamar hasta 10 veces para poderme comunicar. Y si me puedo comunicar es porque me logré comunicar por primera vez, ¿no? Por primera vez, tuve fallos en los primeros 9 intentos. Ok, entonces, rápidamente, ¿quién sería P? 0,06. 0,06, correcto, señor Pinzón. Perdón, Yepes, ¿no? Sí, señor. Yepes, ¿dónde está Yepes acá? Listo. Efectivamente es el 0,06 porque nuestra pregunta está centrada en lograrse comunicar. Y esa es la probabilidad de lograrse comunicar, 0,06. Muy bien, entonces ¿quién sería Q? 0,94. 0,94, muy bien. 0,94. ¿Quién habló ahí? Ruiz y quién más? Yo, Robles. Robles. Profe, y aquí sería 10, ¿no? profe, no fue Ruiz, fui yo. Ay, ¿quién es? Pela. Ok. Listo, perdón. Robles, Pela, listo, bien. 0,94. Y Herrera dice que es 10. ¿Todos de acuerdo? ¿X?
Sí, señor. Yes. Sí, efectivamente, X debe ser Así es. 10, porque pues estamos hablando de que nuestro primer logro de comunicarnos sería en el 10º intento, hasta 10 intentos para lograrse comunicar. Bien, entonces aquí quedaría que la probabilidad de que nos logremos comunicar en el 10º intento sería, ¿quién dice a ver, Yo, ya, profe. apellido, Peláez, Yepes. 0,94 0,94 elevado a la 10 menos 1 elevado a la 10 menos 1 por 0,06. por 0,06. Muy bien, o sea que eso se puede reescribir como 0,94 elevado a la 9 por 0,06. ¿Cuánto nos da eso? 0.034. 0.034. 0.034, que eso sería 3,4%. 3.4%. 3.4%. Muy bien. Ok, apellido. Yepes. Yepes. ¿Cómo queda la respuesta redactada? La probabilidad de comunicarse al 10º intento con la línea telefónica es del 3,4%. Correcto, pero ahí tocaría agregarle por primera vez. ¿Listo? Perdón. Entonces esa sería, pero sí, ahí está bien. La probabilidad de comunicarse por primera vez en el 10º intento es del 3,4%. Esa sería la respuesta redactada. Muy bien, listo. Ya tendríamos esa respuesta redactada, o sea que ya hicimos todos los ejercicios. Nos quedan 8 minutos para poder entender en cada uno de estos contextos qué significa la esperanza, ¿vale? Entonces, ojo que no es una pregunta que esté haciendo el ejercicio, pero sí la vamos a calcular por desparche. A ver. Tenemos que la esperanza en este último, vamos a tomar la esperanza en este último que está como más fresquito el asunto. La esperanza es 1 sobre P, ¿sí o no? 1 sobre P. Bien, entonces, P es 0,06, ¿no? Entonces sería, la esperanza es 1 sobre 0,06. ¿Cuánto nos da eso? 16,6. 16,6 periódico, ¿cierto? Entonces tendríamos que colocar 16,6. Muy bien. Alguien, bueno, apellido, rápido. Yepes. Yepes, cuénteme qué significaría ese 16,6. Que hay que llamar de entre 16 a, bueno, o no sé cómo decirlo, si de entre 16 a 17 veces para que respondan, no sé. Sí, señor. Sí, señor, tiene toda la razón. Aunque respondan, y acuérdese las palabras claves, ¿no? Por primera vez, ¿no? Por primera vez. Entonces, efectivamente, ese 16,6 significa eso. O sea que en promedio, ojo, en promedio hay que llamar de 16 a 17 veces para que nos atiendan una vez. O sea, para que logremos comunicarnos por primera vez. ¿Listo? Eso es lo que significa este 16,6. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. A ver, acá. La esperanza. Otra vez, entonces la esperanza sigue siendo 1 sobre P porque es una distribución geométrica. O sea que 1 sobre P sería 1 sobre 0,05. ¿Cuánto nos da eso? 1,05. ¿Qué? 20. 20. Ok. Apellido. Herrera. Yepes. No, Yepes ya Herrera. ¿O Robles? No, espera. Herrera, cuénteme qué significa ese 20, Herrera. 20, entonces sería, en promedio, el tirador debe lanzar entre 20 veces para que falle, ¿Y las palabras claves? por primera vez. Sí, señor, efectivamente. Efectivamente. Entonces, ese sería el significado de la esperanza. Ese sería el significado de la esperanza. O sea que el tirador debe lanzar en promedio 20 tiros para fallar una vez por primera vez. Para fallar por primera vez. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el último y con esto terminamos la clase. A ver. La esperanza. ¿Se la puedo decir? ¿Quién es? Robles. Robles, cuénteme. ¿Quién encontró? Es 1 sobre 0.02. Sí, señor. ¿Cuánto le da eso? 50. 50. Señor Robles, ¿qué significa ese 50? Pues, ¿qué tiene? Es que no sé cómo decirlo. ¿Me deja a mí, profe? ¿Me deja a mí? Sí, es que no Ramírez. sé cómo decirlo. Bueno, Ramírez, cuénteme, ¿qué significa ese 50? El promedio para que salga una pieza, para que salga una octava pieza inspeccionada y sea defectuosa, No. está entre 50 y 51. No, no, señor. Por ¿No qué? primera vez. No, Profe, no, yo- espere, me confundí. Peláez.
Señorita Peláez, cuénteme. Dice que hay que inspeccionar al menos 50 piezas para que salga por primera vez una defectuosa. Sí, señor, correcto, correcto. Efectivamente, esa sería la respuesta redactada o el significado de la esperanza en ese contexto. O sea que en promedio hay que inspeccionar 50 piezas para que salga la primera defectuosa. En promedio hay que inspeccionar 50 piezas para que salga la primera defectuosa. Acuérdense que la esperanza ya hace parte de la naturaleza del ejercicio, más no de la pregunta, ¿sí? Eso ya no hace, la esperanza ya no hace parte de la pregunta, sino hace parte de otra pregunta. Como qué significaría la esperanza para dentro de este contexto. Entonces, en ese caso, hay que inspeccionar al menos 50 en promedio para que nos salga nuestra primera pieza defectuosa. Y así entendemos el contexto de la esperanza dentro de la distribución geométrica. Bien, entonces si se dieron cuenta era muy sencillo, ¿no? Era muy sencillo lo que íbamos a ver hoy. Ya damos por hecho que entendemos la distribución geométrica. Entonces acuérdense de las palabras claves. Por primera vez, tenemos ensayos de Bernoulli, o sea, éxito o fracaso. Saber elegir quién es el éxito y quién es el fracaso, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nuestro éxito era que fallara, ¿no? Nuestro éxito era que fallara. Algo contradictorio, pero hay que saber entender eso de manera literal, ¿no? De manera literal, no de manera metafórica, no, de manera literal. ¿Listo? Y pues darle sentido a esa cuestión de la esperanza. Y cada uno de los contextos tiene una forma de interpretarle, ¿no? ¿Listo? Entonces no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces eso era todo por hoy. Eso es lo que se conoce como distribución geométrica. Espero que hayan podido subir su taller de estadística. Y bueno, tenemos hasta hoy, ¿no? Hasta hoy a cualquier hora. Chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Se cuida, chao. Nos vemos la Hasta luego, profe. Ah, Nos profe, vemos. que le vaya bien. Que estén bien. Gracias, profe. Que descansen. Gracias, profe, chao. Chao. Cuídense. Gracias, profe. A ustedes, que estén Chao. bien. Chao. Gracias, profe, chao. Gracias a ustedes.